Gracias, Heriberto, por tu exposición. Hay algunos puntos interesantes para volver, pero yo quiero tomar mi exposición desde otro lugar. Hablamos de lo que hace Rusia, Ucrania, Estados Unidos, la Unión Europea, y los pueblos son espectadores pasivos que sufren las consecuencias. El pueblo ucraniano está huyendo, los refugiados en distintas partes del mundo huyen de su país. Pero los que deciden la guerra son los que mandan. Son, y quienes no quieren la paz también son los que mandan. Es decir, cuando uno ve la situación mundial, actualmente hay más de 25 guerras en el mundo, de las cuales no se habla, pero los que sufren las consecuencias son los pueblos. Quiero recordar algo de 1945, cuando se proclama la Declaración Universal de los Derechos, no 45, la ONU, la formación de la ONU. Y en el preámbulo de las Naciones Unidas dice, nosotros, los pueblos del mundo. Y hoy nos preguntamos, ¿dónde están los pueblos? Nosotros, los pueblos del mundo. Bueno, los pueblos no están pasivos, manipulados, sometidos a los grandes intereses económicos, políticos, militares. Los destinos del mundo no lo eligen los pueblos, le eligen los que mandan por sus intereses. Así que podemos decir, este tiene razón, este no tiene razón. ¿Por qué la guerra, Rusia se alarga la guerra con Ucrania? Podríamos decir que después de muchos meses de tratar que la OTAN cumpla no poner las bases militares y que Ucrania no quiere integrarse a la OTAN, lo que pasó en Donbass y en otros lados con los separatistas, las masacres, más de 14.000 muertos en Ucrania. ¿Quién tiene razón? En una de las notas que publico es la primera víctima de la guerra es la verdad. Es la que está sacudida. Los medios de comunicación, los medios hegemónicos de incomunicación, el pensamiento único, porque hoy en Europa la gente quiere la guerra. Parece que perdieron la memoria de todo lo que sufrieron. Y ahora están pensando que, bueno, la guerra es la solución de todos los problemas para alcanzar la paz. Y esto no es así. Cuando se termina una guerra, no se conquista la paz. Es mentiras esto. Porque el vencedor va a poner sus condiciones al vencido. El vencido no tiene paz. Y el vencedor tampoco. En la guerra todos pierden, nadie gana. Pero, ¿qué pasa con los pueblos? Si nosotros los pueblos del mundo no queremos que vuelva otra vez dos guerras mundiales, no queremos otra vez ser víctimas, queremos la paz, queremos la convivencia. Y vemos hoy que después de la formación de las Naciones Unidas, el mundo se transformó en un caos. La guerra de Argelia, Vietnam, y podríamos seguir hablando, ¿no? América Latina, las dictaduras. Entonces,
Yo siempre pienso que superar esto se necesita la rebelión cultural, una rebelión cultural, para superar el pensamiento único y en lo que digo más, el monocultivo de las mentes, que nos someten al monocultivo de las mentes, así como los eh, siembra de soja, de maíz, de trigo, de pinos, con los agrotóxicos y esto, toda la información que son parte de la guerra, de la especulación, de la guerra y el dirigismo de los pueblos, es someterlos. Porque hoy los pueblos van a una guerra y somos víctimas y no somos protagonistas de la guerra. Lo que mandan a la guerra son los ejércitos, las tecnologías. Ustedes ven el arsenal tremendo lo que han gastado en esto. Son millones y millones de dólares, de euros en esas armas tremendas. Cada misil, ¿cuánto cuesta? Y vemos en el mundo cómo se mueren de hambre, de enfermedades evitables. Cuánta miseria y sufrimiento hay en el mundo, pero no hay que seguir construyendo armas. La industria armamentista y la economía, donde se privilegia el capital financiero sobre la vida de los pueblos. Ahora, Zelensky, cuando llega al poder, son filos nazis. Eso está comprobado. No voy a defender a Rusia, pero tampoco tenemos que defender lo otro, las guerras justas. ¿Qué son las guerras justas? No existe la guerra justa. Todas las guerras son injustas, matan, destruyen, hacen toda clase de barbaridades. No creo en la guerra justa y menos aún en las guerras santas. Sí creo en las causas justas, en el derecho de los pueblos de rebelarse y decirles no. Pero hoy los pueblos son pasivos, les han limado el cerebro. Los pueblos no reaccionan a esto. Pero los pueblos, si paran todo esto para Fernalia, se podría llegar a encontrar una solución. Estados Unidos no quiere la paz. Y lo ha demostrado. Lo único que hace es suministrar más armas y que el pueblo ucraniano son los muertos. Pero Estados Unidos no quiere la paz. La Unión Europea no quiere la paz. Los grandes economistas no quieren la paz. No les interesa la paz. ¿Qué es la paz? ¿La ausencia del conflicto? No. Nunca la ausencia del conflicto. La paz es una dinámica permanente de relaciones entre las personas y los pueblos. Hoy no lo tenemos. No lo tenemos. No se ha logrado una convivencia. Entonces, ¿qué podemos hacer? Cuando no se tiene en cuenta el preámbulo de Naciones Unidas, nosotros los pueblos del mundo queremos la paz, que no vuelva más lo que ya sufrimos en 2 guerras mundiales, los holocaustos, las masacres, que no vuelva más Vietnam. El pueblo norteamericano en un momento reaccionó contra la guerra de Vietnam y logró superar muchas cosas, pero si no, somos pasivos, somos víctimas de la violencia y de los grandes intereses de los que mandan. Estamos en un mundo al revés, como decía María Elena Walsh, el mundo al revés. Entonces, María Elena,
cuando escribes la sartén por el mango y el mango también, nos está marcando muchísimas cosas. Yo me acuerdo que cuando salía María Elena del Teatro, el Maipo, íbamos a un bar a tomar un café y me decía, si estos milicos escuchan bien las letras, me meten presa. No, porque era tan profunda, pero esto, los militares pensaban que eran canciones para niños. No, eran canciones para sacudir las mentes, despertar las mentes. Y por eso hablo de la rebelión cultural, porque a nosotros nos imponen el monocultivo de las mentes, la actitud pasiva. Miren, hace unos días le escribí al secretario general de la ONU, a Guterres. Ustedes saben que no funciona la ONU. Lamentablemente tiene cosas maravillosas, pero también tiene la incapacidad de actuar. Y le digo a Guterres, mire, el faro de las Naciones Unidas está apagado. No funciona. Tenemos que trabajar para volver a encenderlo y que ilumine a la humanidad. Ninguno de estos de lo que mandan hoy quiere la paz. Fíjense ustedes, Estados Unidos está provocando a China con Taiwán. No es casualidad eso. Está mandando armas, está provocando la guerra. Y si se desata una guerra nuclear, todos somos víctimas. Todos somos víctimas. Voy a hacer uno. Tengo un amigo que ustedes lo conocen, Ignacio Ramonet, de Le Monde Diplomatique, ¿no? Nos encontramos, la última vez que nos vimos, nos encontramos en Curitiba para ir a ver un preso amigo llamado Lula. Estuvimos a la prisión con Lula. Ignacio me mandó un cable urgente, dice urgente, y habla de las aves de destrucción masivo. No sé si ustedes conocen eso. En el Consejo de Seguridad, Rusia, en Kiev, en las zonas que capturó, encuentra laboratorios biológicos y químicos donde lo presenta en el Consejo de Seguridad las pruebas con las aves migratorias. Y a las aves migratorias que se saben, se clasifican, de saber si son golondrinas, el tipo de ave que va de un continente a otro, están clasificados, les ponen un chip y bacterias para que cuando llegan allá los explotan y contaminan la guerra bacteriológica. Y de esto tratan de ocultarlo los medios de comunicación. Yo he estado en la guerra de Irak, yendo de Amán, Jordania, a Bagdad, y pude ver los horrores de la guerra y las mentiras de los grandes medios. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Si no hay una rebelión cultural, si no hay una acción conjunta de los pueblos para parar esto, las iglesias con todas sus denominaciones es necesario que se unan y que expresen y paren esto. Ahí el Papa Francisco es de las pocas voces que se han alzado y sin embargo no lo escuchan. Es un hombre que está predicando en soledad, parar la guerra, construir la paz, tratar de encontrar medio de negociación. ¿Qué quiere el pueblo ucraniano? ¿Qué quiere el pueblo ruso? Pero con todas las bases militares en la frontera de Rusia, esto no se va a acabar así.
con los armamentos, en lugar de encontrar salida, van a más armas, más destrucción, más muerte y más víctimas de los pueblos. Yo lo he visto esto después que bombardearon, que destruyeron los países del Medio Oriente, Siria, Libia. Vemos Palestina, lo que están soportando durante décadas, y Naciones Unidas guarda silencio. Entonces, ¿es posible la paz? Me pregunté, ¿es posible la paz en esta situación de violencia? Únicamente es posible si está la rebelión cultural, la rebelión de los pueblos de decir, paren, hay que parar esto. Que todos tengamos esa forma de presionar a los que mandan, a los gobiernos. El pueblo norteamericano se tiene que rebelar a su gobierno. Nos hablan de la democracia, pero de democracia no tiene absolutamente nada. Entonces, creo que llegar a una solución, hay muchas iniciativas, como generar un grupo de personas que puedan aportar y ver si hay alguna salida a esto. Creo que hoy no estamos en las mejores condiciones. Y si se desata una guerra nuclear, Rusia no está sola. ¿Qué va a pasar con esto? Entonces, ¿cómo podemos encontrar caminos alternativos? Ya hemos sacado documentos, escritos. Yo me acuerdo que lo que decía Marx, los filósofos, los pensadores en diagnósticos, es maravilloso. Pero lo que importa es cómo cambiarlo. ¿Cómo cambiamos eso? Hace años, el Foro Social Mundial, que comenzamos en Porto Alegre, tenía iniciativas de esa rebelión popular, de esa cultura de la rebelión de los pueblos. Y se quedaron en camino, nos quedamos en el camino, porque no hubo propuesta política alternativas. El mundo está cambiando. Estados Unidos no quiere dejar su poder hegemónico en el mundo. Y esto es grave porque también a nosotros como latinoamericanos nos afecta terriblemente. Nosotros somos víctimas de todos los pueblos latinoamericanos, por eso hablo de nosotros. Somos de las políticas estas de dependencia, de coloniaje, de la grande potencia principalmente de los Estados Unidos, que mantiene su poder aquí a través de golpe de Estado, de dictadura, de imposiciones económicas, de la deuda externa que le llamo la deuda eterna, del sometimiento de los pueblos. Entonces, si va a haber una solución diplomática, sí, pero hay que forzarla. Los gobiernos no lo van a hacer, pero los pueblos sí pueden exigir los cambios. Miren ustedes en este momento la rebelión del pueblo ecuatoriano. ¿Y qué otras cosas más? Cuando vos, Heriberto, hablaba del Sahara, de, de la rebelión del pueblo por su autonomía, su independencia. Claro que los pueblos quieren recuperar su identidad, su pertenencia, sus valores, pero están sometidas. El pueblo palestino, 70 años de guerra permanente, la cárcel más grande a cielo abierto. Por último, eh, yo hace tiempo hice también dibujo grabado sobre los muros.
hay 36 muros en el mundo que dividen, que enfrentan Israel-Palestina, pero Estados Unidos y México, y podríamos seguir mencionando el resto de los muros en el mundo. Pero hay muros que son terribles, que es los muros que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Y eso es muy difícil de derribar si no hay un cambio de valores, de conciencia crítica. Y creo que nadie tiene aquí una respuesta. Primero porque no la quieren. Segundo, que tenemos que nosotros fortalecer la resistencia cultural, hacer valer esto que Naciones Unidas en el año 45 pregonamos nosotros los pueblos del mundo. Esto lo hablé mucho con un amigo ahí en Madrid, que lo conocen ustedes, Federico Mayor. Y con Federico estamos tratando de avanzar en esto de volver a que los pueblos sean protagonistas, que los pueblos estén presentes porque deben ser constructores de su propia vida y de su propia historia. No queremos más masacre de los pueblos. El pueblo ucraniano es la víctima y está siendo utilizado por Estados Unidos y está siendo utilizado por Europa. Entonces, esto es dramático porque no encontramos, si esperan que esto se va a alimentar con armas y que la solución son las armas, estamos perdidos. Entonces, esto es el mundo al revés, donde se pierden valores, se pierde la ética, pero se pierde la vida. Y nos hipotecan el presente y el futuro de la humanidad. Reaccionemos antes que sea tarde. Por eso hablo de la rebelión cultural. Hasta aquí.